Bienvenidos a un nuevo video. Ahora vamos a ver cómo podemos utilizar la base de datos de Amazon llamada DynamoDB. Además, utilizaremos el framework asíncrono de Python llamado FastAPI. Así que si te interesa, comencemos. Muy bien, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es crear un archivo llamado main.py y ahora vamos a crear un entorno virtual. Para eso decimos virtualenv y el nombre de la carpeta. Ahora, una vez creado, vamos a seleccionar virtualenv. Ahora vamos a cerrar la terminal, la vamos a volver a abrir y como vemos ya tenemos el entorno virtual activado. Ahora vamos a instalar las dependencias, para eso decimos pip3 install, vamos a instalar FastAPI y también Yubicorn. Ahora vamos a crear un servidor de FastAPI, para eso importamos de FastAPI la clase llamada FastAPI. Ahora vamos a crear una variable BP y esta va a ser igual a FastAPI. Ahora vamos a correr el servidor, para esto decimos Yubicorn main app reload. Ahora vamos a separar las rutas, así que para esto vamos a crear una carpeta llamada routes y adentro va a tener un archivo llamado user.py. Ahora vamos a utilizar API Router, así que para esto importamos de FastAPI, vamos a importar la clase llamada API Router. Ahora vamos a crear una variable llamada routes-user y esta va a ser igual a API Router. Ahora, antes de crear las rutas, lo que vamos a hacer es conectarnos a la base de datos. Así que para esto vamos a crear una carpeta llamada database y dentro va a tener un archivo llamado db.py. Ahora vamos a instalar las dependencias, para esto decimos pip3 install, vamos a instalar boto3 que nos va a servir para operar con la base de datos y también python-m que nos va a servir para nosotros poder cargar las variables de entorno. Ahora vamos a importar de boto3 la función llamada resource. Ahora vamos a ejecutar la función llamada resource y aquí le pasamos el nombre del recurso. En este caso va a ser DynamoDB. Luego le pasamos las credenciales. En este caso el key ID, el access key y el region name. Ahora para esto estaremos utilizando variables de entorno. Así que para eso importamos de OS la función llamada getEnv. Ahora aquí si la pasamos, para eso decimos getEnv y aquí como parámetro le pasamos el nombre de la clave. Ahora vamos a crear un archivo llamado .env y aquí vamos a colocar las variables de entorno. Ahora vamos a conseguir las variables. Ahora aquí en el panel de AWS vamos a irnos al apartado de credenciales de seguridad. Ahora aquí hay un apartado de claves de acceso. Así que vamos a crear una nueva clave de acceso y aquí le damos mostrar. Y como vemos aquí tenemos la clave de acceso y también el access key. Así que vamos a copiarlo. Y para la región estaré utilizando el norte de Virginia. Ahora esto lo vamos a guardar en una variable llamada DynamoDB y ahora vamos a crear las tablas. Para esto vamos a crear un array y aquí vamos a colocar las tablas. En este caso solo vamos a tener una y va a tener el siguiente formato. El nombre de la tabla va a ser users y el key schema recibe dos campos. El primero va a ser el ID de la tabla, que va a ser de tipo hash, y luego recibe una clave de clasificación. Ahora esta clave de clasificación lo que le va a permitir es de que pueda clasificar de una mejor manera los datos. En este caso le vamos a decir que clasifique los datos basados en la fecha. Luego le pasamos los atributos de definición. Aquí le estamos diciendo que el ID sea de tipo string. Ahora tenemos tres tipos de datos que serían la S de string, la N de número y la B de binario. Y luego le decimos que la fecha también sea de tipo string. Y con esto ya tenemos las tablas. Ahora vamos a crear una función para crear las tablas. En este caso, esta función se va a llamar createTables y esta no va a recibir ningún argumento. Ahora vamos a crear un try-except y aquí vamos a crear un for. Y aquí decimos de tables vamos a recibir cada una de las tablas. Ahora decimos de DynamoDB vamos a utilizar la función llamada createTable. Ahora aquí le decimos el table name viene de table y que accedemos a table name. Luego le pasamos el key schema, ese viene de table, key schema. Luego le pasamos el atributo de definición, esto viene de table, attribute definition. Y por último, le vamos a pasar el billing mode. En este caso, va a ser pago por petición. Ahora, si hay una excepción, pues la vamos a imprimir en consola. Por eso decimos exception.
vamos a colocarle un alias que va a ser e. Ahora decimos print e. Ahora vamos a ejecutar esta función, así que para eso importamos de la carpeta database, del archivo db, vamos a importar la función llamada createTables. Ahora la ejecutamos. Ahora vamos a cargar la variable de entorno, así que para esto decimos ubicorn main.app-reload. Ahora le pasamos un nuevo flag, para esto decimos -m-file y aquí le pasamos el archivo .m. Ahora vamos a crear las funciones para operar con la base de datos, así que para esto vamos a crear un archivo llamado user.py. Ahora vamos a importar del archivo db, vamos a importar la variable llamada DynamoDB. Ahora de DynamoDB vamos a utilizar la función llamada table y aquí le pasamos la tabla. En este caso se llama users, así que vamos a guardarla como table. Ahora vamos a crear una función que se va a llamar createUser. Ahora esta va a recibir como argumento un diccionario. Ahora vamos a utilizar un try-except y aquí vamos a utilizar una excepción que viene de botocore.exception client error. Ahora vamos a colocarle un alias que va a ser e. Ahora vamos a retornar un JSON, para eso vamos a importar de FastAPI.response, vamos a importar la clase llamada JSONResponse. Ahora decimos return JSONResponse va a ser igual el content a e.response y aquí accedemos a la clave llamada error. Ahora el status quo va a ser 500. Ahora decimos de la tabla vamos a utilizar una función llamada putItem y que le pasamos el item, en este caso el usuario. Ahora vamos a crear una función para obtener el usuario. En este caso esa función se va a llamar getUser y esta va a recibir como parámetro un ID. Este va a ser de tipo string. Y ahora decimos de table vamos a utilizar una función llamada query. Ahora vamos a pasarle un parámetro llamado keyConditionExpression. Ahora vamos a importar una clase llamada key. Esta viene de boto3.dynamodb.condition y vamos a importar la clase llamada key. Ahora vamos a pasársela. Para esto decimos key y aquí le pasamos el nombre de la clave. En este caso se llama id. Y aquí vamos a utilizar una función llamada equal y le vamos a pasar por parámetro el id. Y con esto estamos trayendo el usuario por id. Ahora vamos a crear una función para obtener todos los usuarios. Esta función se va a llamar getUsers y esta no va a recibir ningún parámetro. Y ahora decimos de table vamos a utilizar la función llamada scan. Y aquí por ejemplo le podemos pasar el límite, que puede ser por ejemplo 5 colecciones. Luego le podemos pasar los atributos que queremos obtener. En este caso le podemos decir que queremos obtener el username y el ID. Ahora vamos a crear una función para eliminar el usuario. En este caso esta función se va a llamar deleteUser y esta va a recibir un usuario. Y aquí le vamos a pasar las dos claves, el ID y la clave de clasificación. Y con esto ya tenemos la función. Ahora vamos a crear una función para actualizar el usuario. Esta función se va a llamar updateUser. Ahora vamos a pasarle un parámetro llamado updateExpression. Y aquí le vamos a decir set, vamos a actualizar el username con el valor que venga del campo llamado username. Luego la edad se va a actualizar con el campo que se llame age. Ahora vamos a pasarle un nuevo parámetro que va a ser expression attribute values. Y ahora le decimos el valor de username va a ser igual al valor que viene de user en su campo llamado username. Luego age va a ser igual al valor que venga de user y que accedemos a la clave llamada age.
Y con esto ya tenemos la función. Ahora vamos a colocarle las respuestas, así que para esto vamos a decir return user. Ahora esta función, esto lo vamos a guardar una variable llamada response. Y ahora decimos return response. Y accedemos a la propiedad llamada items. Ahora esta función también le vamos a colocar aquí la variable llamada response. Y vamos a retornar de response. Y accedemos a items. Ahora esta función le vamos a colocar la variable llamada response. Y vamos a retornar response. Para esto de igual forma le vamos a colocar response. Y vamos a retornar response. Ahora, antes de crear las rutas, lo que vamos a hacer es crear un modelo para especificar cada uno de los campos que va a llevar nuestra tabla. Así que para esto vamos a crear una carpeta llamada models y adentro va a tener un archivo llamado user.py. Ahora vamos a utilizar un ID que va a ser de tipo string. Ahora, como vamos a colocarle un valor por defecto, vamos a utilizar field. Ahora vamos a utilizar default factory. Ahora vamos a crear una función para crear el ID. Así que para esto vamos a crear una y esta se va a llamar generate-id. Ahora esta no va a recibir ningún argumento y vamos a retornar un ID. Para eso vamos a utilizar una librería llamada UUID. Y vamos a utilizar la versión 4. Ahora esto lo vamos a convertir a string. Ahora, ¿por qué vamos a utilizar default factory? Esto es porque cuando vamos a utilizar la función, queremos que solo se ejecute cuando lo vayamos a utilizar. Ahora vamos a pasarle al username, que va a ser de tipo string, y también le da, que va a ser de tipo entero. Ahora vamos a pasarle la fecha, que va a ser de tipo string, y vamos a colocarle un valor por defecto, así que vamos a utilizar field, y ahora vamos a utilizar default factory. Ahora vamos a crear una función para generar la fecha. Ahora esta se va a llamar generate-date. Ahora esta no va a recibir ningún argumento. Y ahora decimos return. Ahora vamos a convertir en string. Y ahora vamos a utilizar una librería llamada datetime. Ahora vamos a importar la clase llamada datetime. Ahora decimos datetime.now y la ejecutamos. Y ahora vamos a pasarle la función. Ahora vamos a crear las rutas, así que para esto vamos a ir al archivo user.py y vamos a crear una ruta para nosotros poder subir archivos. Así que para eso decimos, el decorador routes-user, vamos a utilizar el método post y esta ruta se va a llamar /create. Ahora vamos a responder un modelo, así que para esto vamos a importar la clase llamada user. Y aquí se la pasamos. Ahora vamos a crear una función que se va a llamar create y esta va a recibir el usuario. Ahora decimos return y aquí vamos a utilizar una función llamada createUser y aquí le vamos a pasar el usuario y lo vamos a convertir a diccionario. Ahora vamos a crear una ruta para obtener un usuario por ID. Así que para esto vamos a utilizar el tipo get y esta ruta se va a llamar /get y aquí le pasamos el ID. Ahora vamos a crear una función que se va a llamar get by ID. Ahora aquí vamos a recibir el ID que va a ser de tipo string. Y ahora vamos a utilizar una función que se llama getUser. Y ahora le pasamos el ID. Y con esto ya tenemos la función. Ahora vamos a crear una ruta para obtener todos los usuarios. Esta va a ser de tipo get y esta se va a llamar /all. Ahora vamos a crear una función y esta se va a llamar getAll y no va a recibir ningún argumento. Ahora vamos a utilizar una función que se llama getUsers y aquí la ejecutamos. Ahora vamos a crear una ruta para nosotros poder eliminar un usuario. Ahora esta se va a llamar /delete y aquí vamos a utilizar una función que se llama deleteUser. Ahora vamos a crear una ruta para actualizar el usuario.
Y aquí vamos a utilizar una función que se llama updateUser y la ejecutamos. Y con esto ya tenemos las rutas, así que lo que vamos a hacer es definir el router. Ahora para definirlo vamos a utilizar de app la función llamada includeRouter. Ahora le pasamos el router, en este caso, la variable llamada route-user. Y luego le colocamos el prefijo. En este caso, el prefijo va a ser /user. Entonces todas las rutas van a comenzar con /user. Ahora vamos a probar. Y aquí nos da un error. Esto se debe al modelo. Y bueno, aquí hay un problema. Y es que field viene de PyDantage. Ahora vamos a probar. Y aquí ya lo tenemos. Ahora vamos a entrar a la base de datos. Ahora vamos a irnos al apartado de tablas. Y como vemos, aquí tenemos la tabla llamada users. Ahora vamos a entrar. Vamos a ver los elementos. Y como vemos, no tenemos nada. Así que vamos a agregar usuarios. Ahora para eso estaré utilizando Swagger. Así que vamos a crear un usuario. En este caso el ID se lo vamos a quitar porque se va a generar dinámicamente. Y también la fecha. Ahora vamos a darle execute. Y aquí tenemos mi error porque tiene la coma. Ahora vamos a darle execute. Y como vemos, aquí tenemos el usuario. Ahora vamos a recargar. Y como vemos, aquí está el usuario. Ahora vamos a obtener un usuario por ID. Así que vamos a pasárselo. Ahora vamos a darle execute. Y como vemos, ya nos ha devuelto el usuario. Ahora vamos a obtener todos los usuarios. Vamos a darle execute. Y como vemos, nos ha devuelto un array con el único usuario. Ahora vamos a eliminar un usuario. Y como vemos, nos ha respondido 200. Ahora vamos a actualizar un usuario. Ahora vamos a cambiarle el nombre por Diego. Ahora vamos a darle execute. Y como vemos, nos ha respondido 200. Y con esto hemos terminado. Así que si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos desarrolladores.